Él nos mostró con gran poder cuánto nos ama. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Firmes en medio de la presión y la demanda. Es tan duro, es tan difícil mantenerse firme en medio de adversidades, en medio de grandes situaciones. Mantenerse firme es un reto que nos confronta cuando las situaciones son adversas y no vienen a nuestro favor. Pero la palabra del Señor nos aconseja que en medio de esas circunstancias debemos estar firmes. Debemos confiar en Cristo Jesús. No importa cuál sea la noticia, no importa cuál sea lo que sus oídos han escuchado, aún si en riesgos de muerte, mantenernos firmes es lo que nos manda la palabra del Señor. Voy entonces a que observemos el texto basado en el que quiero predicar. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, un discípulo instruido por el apóstol Pablo. Le dice Pablo: pero tú, oiga esta expresión que es un cambio de dirección de lo que el apóstol ha venido diciendo y ha venido contando a Timoteo.
Y cuando llegamos al verso 5, vemos la expresión, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Y le dice Pablo, y cumple tu ministerio. En esta palabra, Pablo le dice a Timoteo que sea firme, que sea fuerte, que sea sólido, que tenga fundamento, que no se mueva de la manera de pensar. Vamos a ver algunas cosas para introducir esta palabra, para que podamos entenderla del todo lo que queremos explicar. Pablo entonces le recuerda a Timoteo los principios que debe seguir enseñando, ya que la expresión que se usa en esta palabra, pero tú sé sobrio en todo, aquí se utiliza un verbo activo presente. Eso significa que Timoteo ya era un hombre fiel, ya era un hombre firme en la palabra de Dios. Pablo le está dando una recomendación a Timoteo y nosotros nos daremos cuenta por qué razón Pablo está dando esta recomendación. Le advierte del principio que hay que, o le advierte del precio que hay que pagar por ello. Iglesia, predicar a Cristo y su verdad no es nada sencillo. Será para algunos que enseñando una palabra tal vez errónea y viviendo y dando satisfacción a su ego o a sus emociones, predican un evangelio extraño, diferente al evangelio que el Señor nos dio. Pero predicar el evangelio de Jesucristo, tal como está escrito, demanda firmeza, demanda solidez, demanda un carácter firme. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero, todo buen ministro debe pensar a quién comunicará los buenos principios del fundamento de la verdad antes de su partida. Todo buen ministro, si esto se estuviese llevando a cabo, las iglesias y las doctrinas no hubiesen cambiado. Pero al no haber un fundamento y al no transmitirse los verdaderos principios de la palabra de Dios, cada uno pone lo que cree y lo que piensa y no lo que la palabra de Dios enseña. Por esta razón, cada ministro de Dios debe de anticiparse a entregar un mensaje sólido y completo, sin ponerle y quitarle a la palabra de Dios. Segundo, los ejemplos a seguir son varios en la palabra de Dios. 1. Moisés delegó los principios y responsabilidades a Josué. Antes de su partida, Moisés llevó a Josué a aquel monte y ahí le transmitió a Josué lo que él quería que Josué hiciera. Pero antes de irse le dijo a Josué: una cosa te manda el Señor, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios va a estar contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Elías delegó a Eliseo aquel ministerio de profeta. Antes de su partida, el Señor le dice a Elías que pasara por donde Eliseo trabajaba. Elías, obedeciendo la voz de Dios, pasa y no solamente atraviesa ese lugar, sino que toma su manto y lo pasa sobre Eliseo. Esa sencilla o ese sencillo tipo de la unción de Dios se manifiesta inmediatamente en Eliseo, quien grita: déjame que primero me despida, que vaya, que haga esto. Elías solo está transmitiendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y desde ese momento Eliseo queda al cargo de una profecía pura y sana delante de Dios. Tercero, y con esto iniciamos la predicación, el Señor Jesús mismo, comisionó a los 12 antes de su partida. ¿Amén?
Antes de su partida, Jesús se previno que aquellos que andaban a su lado no solamente fueran bultos o sombras al lado de él, sino que fueran verdaderos discípulos, verdaderas esponjas, absorbiendo todo aquel rico sabor de la palabra de Cristo y que la guardaran en su corazón. Por esta razón, vemos entonces a Pablo haciendo lo mismo en esta porción. Pablo se está despidiendo. Pablo ha concluido, pero no va a dejar las cosas que las arregle el otro a cuando él muera. Él va definitivamente a ordenar para que los principios eternos del Dios de gloria no sean cambiados por hombres corruptos y perversos que cambian la verdad. Pablo quiere que la palabra del Señor se siga predicando tal como Él la enseñó. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? La prudencia que debe seguir el ministro del Evangelio. Y cuando digo ministro, me refiero a toda persona que comunica el mensaje, que enseña la palabra, que se convierte en aquellos que son el blanco de todos. Por cierto, la palabra ministro, que viene del latín minos, que significa menos, cuando una persona está al frente para entregar el mensaje del Señor, no es el más grande de todos. Jesús enseñó en Juan capítulo 13 que Él es el más pequeño de todos, el que ministra la palabra. Jesús le enseñó a sus discípulos que Él estaba entre ellos como maestro, pero se quitó su manto, dobló sus rodillas y comenzó a limpiar los pies de los discípulos, mostrando que no tenía complejos de sentirse menos cuando se trata de servir a Dios. La palabra que se predica tiene peso, no solamente tiene peso, sino que también se siguen los ejemplos de aquellos que nos comunican el mensaje. Pero ejemplos, no solamente palabras. Así que entramos al mensaje, la prudencia que debe seguir el ministro del Evangelio. El versículo 5 de 2 Timoteo 4, que ya hemos leído. Este versículo es como una bisagra en torno al cual giran tanto el texto anterior como el posterior. Al comienzo del versículo se establece el contraste entre lo que hace la gente descrita en los versículos 3 y 4 y lo que ha de hacer Timoteo. ¿Qué es esto que le acabo de explicar? El verso 5 es un gozne, es una bisagra. ¿Cuántos entienden esa expresión? Es aquello que divide, que se abre, pero marca la diferencia de un lado a otro. Para poder entender, 2 Timoteo 4, el verso 5 es la clave. Pablo se va a despedir. Del verso 1 al 4, le dice a Timoteo que la compañía que le había seguido, uno se fue de nuevo al mundo, otro se fue a cierto lugar, y algunos, dice Pablo, me abandonaron, pero hubo alguien que no me abandonó. Fue Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Después que informa, entonces va a ser el gozne, va a ser la bisagra, y cambia de la expresión que ha venido mostrando y le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, no en una cosa, en todo. Oh, qué precioso, qué consejo más sabio para un joven que tiene su ministerio, que apenas comienza a tomar vuelo
qué buen momento para dar un consejo alentador, pero también un consejo preventivo para todo lo que vendrá después. Los creyentes debemos de saber que en esta vida vamos a sufrir. Los creyentes debemos de saber que no hemos sido llamados para ser galardonados por el mundo. Los creyentes debemos de saber que hemos sido llamados para ser vituperados, para ser maltratados, para ser ignorados. Pero vive Dios en el cielo, que en medio de todas esas adversidades, la iglesia sigue caminando. Todo el mundo y muchas personas profesan ser creyentes. Y muchos dicen ser pastores y otros predicadores. Hay toda clase de expresiones y títulos que se pueden poner. Pero Pablo le dice a Timoteo: no quiero que te parezcas al montón. Quiero que seas diferente. Quiero que muestres a Cristo. Pero sí, le pide que sea diferente a todo el público del cual él ha hablado. Pero tú, Nueva Versión Internacional, pero tú no pierdas la cabeza en ninguna circunstancia. Mantén la cabeza fría. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero tú no pierdas la cabeza en ninguna circunstancia. Mantén la cabeza fría. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué fácil es que alguien venga y te caliente la cabeza, ¿verdad? Qué fácil es que alguien cambie tu manera de pensar en cuestión de minutos. Pero escucha esta tarde: mantén tu cabeza en orden, firme. No dejes que nadie te caliente la cabeza. Hay mucha gente en la casa con la cabeza caliente porque alguien le calentó y le dijo algo, y él y ella se quedaron en casa. Oye, no dejes que el diablo caliente tu cabeza. Mantén la cabeza fría, pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones, dice el apóstol. Primera Tesalonicenses 5:6. Dice la Biblia: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5:8. La Biblia dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como casco, como yelmo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese casco que hace representación a una cabeza bien segura, no caliente, no en riesgo, como casco, como yelmo. La palabra yelmo es casco. Hay que proteger la cabeza, hay que mantenerla fría, guardada bajo el poder de Dios. ¿Cuántos lo alaban, iglesia? Así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es una recomendación que la Biblia da al pueblo de Dios. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Otra recomendación: sed pues sobrios y velad en oración, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:8. Quiero que usted vea lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos sobrios hay aquí esta tarde? Pablo le aconseja a Timoteo: sé sobrio.
La sobriedad es necesaria para la vigilancia. Muestra control de sí en toda circunstancia de la vida. Una persona sobria está siempre al pendiente de lo que sucede alrededor. Una persona sobria no le sorprenden las cosas porque él está siempre atento a ellas. Lo que Pablo le dice a Timoteo: hijo, sé sobrio, no te distraigas, no te mantengas bajo sustancias que puedan hacerte perder el control. Sé sobrio y velad, orar es sobriedad. Iglesia, este es el tiempo de estar en plena comunión, en búsqueda del Dios de gloria. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que no se exceda, es que no salte la cerca del límite que Dios nos ha puesto. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que mantenga siempre una división perfecta entre lo santo y lo profano, pues Timoteo representa el reino de Dios, lo cual Pablo le está ahora transfiriendo. Alaba a Cristo. Ve, Pablo sigue el ejemplo de Jesús, y espero que usted esta tarde también y yo sigamos el ejemplo de Jesús. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: yo ya no estoy más aquí para soportar estas cosas. Sé tú digno sucesor mío, no dependiendo más de mí para consejos, sino dueño de ti mismo. Sigue mis pisadas, hereda su resultado y la honra del fin de ellos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo estoy comunicándote lo que a mí se me entregó y lo estoy pasando ahora a Timoteo para que tú guardes la palabra. Cuando vemos a Jesús en Juan 17:11, vemos por qué le digo que Pablo imita al Señor Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire, el trabajo que el Señor nos dio y nos ha entregado. Yo quiero que preste atención a esto. Si usted es predicador, si usted es maestro, si usted es cantante para Cristo, si a usted se le entregó un ministerio, posiblemente tengamos que cortarlo antes de ir a la presencia del Señor. ¿Por qué le digo esto? A Cristo, nuestro gran Salvador, se le entregó una misión en el cielo. El Padre le entregó la misión: vas y haces esto, y todo lo que el Padre le dijo, Jesús lo completó. Pero antes de morir, Él ya entregó definitivamente el ministerio en las manos del Padre. Y estando orando en el Getsemaní, le dijo al Padre: Padre, he acabado la obra que me diste. Ahora mire la expresión de Jesús: estos están en el mundo, pero si Jesús todavía está en la tierra, pero su misión ha terminado. Amén. Pablo hace lo mismo. Pablo todavía está vivo, pero ya se siente cerca de la muerte y tiene que transferir a Timoteo, y le dice: yo ya no estoy en este mundo, yo ya acabé mi carrera, ahora culmínala tú. Y le va a transferir lo que Dios le dio a Pablo. Qué ejemplo para que nosotros lo sigamos. Y nosotros vimos al principio, mientras introducía este mensaje, que Moisés hizo lo mismo, que Elías hizo lo mismo, que el Señor Jesús hace lo mismo. Y Pablo es exactamente lo que está haciendo.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele palmas a Cristo. Le digo al Señor que antes de mi partida tiene que haber un sustituto en esta casa. Pero hasta el momento no aparece. Y cuando pensaba que aparecían, desaparecían. Porque predicar a Cristo y mantenerse en la adversidad no es fácil. Las presiones te obligan a dejar muchas veces las responsabilidades. Pero el creyente fiel, en medio de la circunstancia, sigue firme. No se entrega a los placeres, ni a los deseos del mundo, ni a los deseos de la carne. Aunque llore, no suelte lo que Dios le ha dado. Posiblemente usted sea mi sucesor el día que Dios me llame a su presencia. Pero quien sea que tome este lugar, predique el evangelio. No le sobe la espalda a la gente. Hable la verdad. Diga la verdad. Sufra por la verdad. Porque esta es una iglesia que predica la verdad. Para tener un liderazgo y para estar al frente, en primer lugar tenemos que oír el consejo directo de Dios. En segundo lugar, tenemos que estar dispuestos a llorar si es necesario, pero a no renunciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Desde el momento que usted o yo renunciamos a lo que Dios puso en nuestras manos, no estamos aptos para desempeñar ningún ministerio. ¿Por qué? A Dios no le gusta la gente fluctuante y que se corre ante la adversidad. Sé sobrio, sé valiente, Josué. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Así estaré contigo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Es maravilloso. Así tenemos entonces que Pablo, eso es lo que está haciendo. Tiene la misma actitud. Él todavía está en la tierra, pero su obra ya la ha terminado. Juan 17:4 dice así: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Desde ese momento no verán más a Jesús parado enseñando. Desde ese momento el Señor cumplió, terminó su ministerio. Ahora está transfiriendo, está dejando a los discípulos en manos del Padre para que los discípulos continúen la obra que Él inició. Esto es lo que hace Pablo con Timoteo. Es similar a David, transmitiendo el poder del reino a su hijo Salomón. En Primera de Reyes 2:1-3, David está para morir, pero no está muerto. David está vivo. Es el único reino que se registra que se transfiere estando el rey vivo. Esta es una representación del reino eterno de Jesucristo. Él no está muerto, Cristo está vivo. ¿Cuántos alaban su nombre? Él está vivo, iglesia. Aunque pasó por la muerte y pasó por el valle de sombra de muerte, la muerte no lo pudo detener. Cristo está vivo. Él está aquí esta tarde y su Espíritu Santo se mueve entre nosotros con poder y gloria. Mi alma le alaba y le bendice. Por eso es que Pablo está preparando a su sucesor. Le dice a Timoteo todo lo que tiene que seguir, continuar haciendo. No vendas la palabra, no te eches atrás, siga firme, hijo mío, porque Demas me ha desamparado, por no decirlo, me ha defraudado. Y ha defraudado a Cristo, y yendo de nuevo al mundo, le dice Pablo, ¿verdad? Pero tú, sé sobrio en todo. Ya vimos la sobriedad. Luego agrega, soporta las aflicciones. Gloria a su nombre. ¿Qué es lo que tiene que soportar de acuerdo con el diccionario de definiciones Oxford? El cual esta expresión la
la determina con diferentes maneras o derivados del verdadero verbo, de la verdadera expresión. Mire, cuando Pablo le dice soporta las aflicciones, le está diciendo lo siguiente: soporta la pena, soporta la pesadumbre, soporta el pesar, soporta el dolor, soporta la tristeza, soporta el sinsabor, soporta la amargura que algunos te harán pasar, soporta el desconsuelo, soporta el abatimiento, soporta la angustia, soporta la congoja, soporta la inquietud, soporta la ansiedad, soporta el desaliento. Oiga, se concluye con esto: soporta la tribulación. Estas se llaman aflicciones. Viendo entonces lo que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, vemos entonces que es una mentira que aquel que viene a Jesús para de sufrir. Es lo contrario. Si estamos en Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a llorar, a soportar críticas de todo, que se burlen, que nos abofeteen, que nos critiquen, que nos digan fanáticos, que nos digan locos, desquiciados. Gloria a Dios, locos por el reino de Dios. Esto es lo que nosotros debemos estar, y Pablo le advierte a su hijo que soporte todas estas situaciones. Timoteo está advertido para que no se haya sorprendido. Muchas veces hay gente que viene a Cristo. Alguien le dijo: ven al evangelio, vieras qué bonito, qué tranquilidad, qué sosiego. Es verdad, hay tranquilidad, hay sosiego, hay paz, pero se levantan las tempestades en contra de nosotros. Y cuando entregues el mensaje, entreguemos lo completo. Digamos que Cristo nos enseñó que debemos estar dispuestos también a sufrir, también a llorar. Habrán veces que no habrá para el gas, habrán veces que no habrá para la comida, habrán veces que no podremos estrenar la ropa querida, habrán veces de calamidad, pero nunca su misericordia se apartará de nosotros. Su misericordia estará con nosotros cada día, dice su palabra. Oiga esto: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo persuade a Timoteo, le advierte de antemano lo que va a sufrir. Y como Pablo conoce el camino, le dice cómo va a caminar en este camino. Y es Pablo que escribe también 2 Corintios 4, 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted dice: ¿y cuál es la vida de Jesús? La vida de Jesús fue una vida de dolor, fue una vida de angustia,
Fue una vida de padecimiento desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La vida de Cristo fue una vida de trabajo, fue una vida de confrontación. Día con día tenía una lucha terrible. Pero sabe una cosa, día con día nuestro gran Dios la venció. Esa lucha derrotó al diablo, derrotó las tentaciones, derrotó al mismo diablo en el desierto y le ganó en la cruz del Calvario. Lo venció y lo pisoteó. Y hoy mi alma lo alaba. Él está en gloria y desde ahí intercede por ti y por mí. Pero es necesario que usted sepa, este es el evangelio de Jesucristo. No es las cosas que a usted tal vez le han dicho. No es la mentira de los bailes dentro de la iglesia. No es verdad. El evangelio es cosa seria y también es cosa santa. El evangelio vino del cielo y en el cielo no hay perversión. El evangelio es Jesucristo nuestro Salvador. El texto dice así. Mire, hermano, el que está advertido debe estar prevenido. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La prevención evitará el estancamiento de la predicación. ¿Cuánto hombre y mujer que había iniciado una vida de emoción, de todo aquello que su sentir le movía, hacía de todo malabarismo en el púlpito? Duró 1 año, duró 2. ¿Hasta cuándo duró? Hasta que la prueba se levantó, hasta que la adversidad vino. Pero Pablo no quiere que esto suceda con Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo. Y le dice, te advierto, soporta las aflicciones. Yo no sé por qué está pasando usted en este momento, pero le aseguro que la mayoría estamos pasando por situaciones difíciles. Pero te quiero alentar esta tarde. Cristo está a tu lado. Aunque el mundo se desborone, Jesús está a tu lado. No te va a faltar nada. Él estará con nosotros. Hay inflación en el mundo, pero en el reino de los cielos no hay inflación. Él siempre está dispuesto para bendecirte. Él siempre está dispuesto para darte. Él siempre está dispuesto para escucharte. Mi alma lo alaba. Esta obra que Pablo le dice no se debe de detener, debe de continuar. Hay presiones por todas partes. La iglesia ha estado en poco tiempo atrás. La iglesia ha pasado una de las presiones más terribles y todavía no la termina de pasar. Le voy a decir por qué. El Señor Jesús nos dio una orden a nosotros, la iglesia. Y esta orden es que estuviéramos siempre unidos. ¿Cuántos sabían eso? Que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Y sabe qué dijo el diablo? Yo los separo. Y entonces se inventó un virus. Y al venir el virus, prohibiciones de iglesias abiertas, distanciamiento social, evita el abrazo o el beso santo, nada. Y no solo eso, hubo gente que no le dejaron entrar en las iglesias porque se inventaron un pequeño aparato para pasarlo en la frente de los hermanos, y quien mostraba temperatura le decían, no puede entrar. Y la pregunta que yo tengo a esos ministros es, ¿y qué Biblia leyó usted? El diablo es mentiroso y ha puesto a la iglesia bajo presión. Y hubieron hombres que levantaron políticos para cerrar la iglesia. Pero también hubieron hombres de Dios que se pararon en la brecha y dijeron, no, pase lo que pase, la iglesia estará abierta. Dios bendiga a nuestro gobernador. La gente del mundo no entiende que los principios de la Biblia deben de prevalecer
En medio de la presión, la Biblia tiene la razón. Así que nosotros seguimos observando esta palabra. La predicación es una obra que demanda esfuerzo y decisión. No debe detenerse, iglesia, por las circunstancias. No debe de mantenerse una iglesia cerrada cuando el mundo se está perdiendo, cuando gente sin Cristo se está muriendo. La iglesia debe de seguir abierta y los creyentes se deben de seguir congregando. Y pase lo que pase, almas se seguirán salvando. Por eso Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, sé responsable a tu ministerio, le está diciendo Pablo. ¿Amén? Hay algunas diferencias de opiniones acerca de la expresión haz obra de evangelista, y usted tiene derecho a saberlas hoy, porque en algún momento usted leerá su Biblia y se encontrará con algunas aplicaciones bastante erróneas respecto al texto. Algunos piensan que Timoteo era realmente un evangelista y que aquí Pablo está sencillamente diciéndole que cumpla este ministerio, lo que algunos piensan. Otros piensan que Timoteo no tenía el don de evangelismo, siendo quizá pastor o maestro, pero que esto no debía impedirle predicar el evangelio cuando surgiese la ocasión. Es decir, las opiniones están encontradas. Ahora, veamos el texto hermenéuticamente para poder entender lo que Pablo está diciendo. El término evangelista no está explicado, pero se podría deducir que se trata de la proclamación auténtica del evangelio, tal como Pablo había enseñado, sin hacer diferencia entre evangelizar y discipular. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio, haz obra de evangelista. El término evangelista no está usado aquí como el don, sino como una función que se debe asumir como parte de su tarea. La evangelización es tarea de cada creyente que debe de funcionar, que debe no parar. Dios bendiga el grupo evangelístico que se ha levantado en esta iglesia. Usted no puede parar, usted no puede dejar de hacer la obra de Dios. Haga la obra de la evangelización. Así que el evangelio también es llamado de todo cristiano, en especial de los predicadores y maestros. Pablo no llamó a Timoteo al oficio de un evangelista, sino, oiga esto, hermenéuticamente, hacer la obra de un evangelista. Esta es la expresión. No se trata aquí que Timoteo era o no era. Es más, cada pastor debe tener de Dios la gracia para la enseñanza, y cada pastor debe de tener la gracia para la proclamación de un mensaje evangelístico. Amén. Así que Pablo no está reduciendo a Timoteo a un ministerio encajado en una sola acción. Pablo le está diciendo: haz completo el evangelio, predica, enseña, redarguye y reprende. Ahora, la misión y responsabilidad que se le da a Timoteo, yo quiero concluirlo y cerrar este mensaje con esta explicación. Esta es la manera ordenada al mandato de Pablo a Timoteo. Se lo voy a ilustrar. Véala literalmente: con el desvelo de un sobrio. Cuando nosotros vemos, pero tú sé sobrio, se lo defino ahora. Pablo le está diciendo: mantente como aquel que se desvela, que está poniendo atención, que no se duerme, que todos los ruidos de su alrededor, él está al pendiente de ello, con el desvelo de un sobrio. 2, en todo,
en todas las ocasiones y bajo todas las circunstancias. No solo cuando la cosa va bien, también cuando las cosas van mal, alerta porque Cristo nos anuncia su venida. Tito 2:7 dice, si usted quiere leerlo en casa, y Pablo le sigue diciendo, y estoy resumiendo todo el mensaje: soporta las aflicciones, soporta, le dice Pablo, las dificultades. Le pregunto a usted que está aquí, ¿tiene usted dificultades en algún momento? Y le pregunto al que está tal vez viendo la pantalla, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en cualquier de las áreas sociales que se mueven, usted tiene problemas. Quiero que sepa que Cristo ha prometido que un día cesarán los problemas, pero no será aquí, será cuando Él venga por nosotros. Le dice a la obra de evangelista, ¿qué es lo que le está diciendo? Sé obispo, sé misionero, sé predicador, sé maestro, Timoteo. Todos estos dones deben de estar involucrados para formar un buen discípulo de Cristo. Haz obra de evangelista, no dejes a medias tu ministerio. Si un alma viene a Cristo, está dispuesto también a enseñarle, a darle continuidad a aquellos que se entregan a Cristo. Cumple en todas tus demandas, no dejando nada por hacer. Esto usted puede verlo en Hechos 12:23, Romanos 15:19 y Colosenses 4:17. ¿Usted está satisfecho con lo que está haciendo hasta el momento para que el evangelio y la obra del evangelio se esté proclamando? ¿O cree que hay algo que está faltando en su vida para estar llevando un ministerio correcto, puro, y para que la proclamación del evangelio no cese? Lo que le dice Pablo a Timoteo es: cumple tu ministerio. Y luego le agrega: haz obra de evangelista. ¿Estamos haciendo la obra de evangelización? Mi mensaje es: la evangelización es una orden de Dios para toda la iglesia. La evangelización es transmitir el mensaje que Cristo nos dejó, advertirle a la gente que viene un juicio y que se enfrentarán a Él si no vienen a Jesús. Y usted dice, ¿cómo que si no viene a Jesús? La sencilla razón, pueblo de Dios, que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no tendrá ningún juicio de condenación. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que los creyentes que hemos recibido a Jesús vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y mire que la palabra que aparece en el griego ahí no es juicio ni condenación. Es la palabra bima, que significa galardones, premios al pueblo de Dios. Ante el tribunal de Cristo llegaremos para recibir galardones. Pero si aparece en el gran trono blanco, no hay premios, no hay galardones. Ahí será la paga del pecado, que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, reinas como